lateralización cerebral. Es una etapa más que de un proceso de maduración del sistema nervioso, por el cual la dominación de un lado del cuerpo es sobre el predominio del otro hemisferio. Entonces, es un sistema del proceso de las personas donde obtenemos la laterabilidad. También se tiene contemplado que cada hemisferio cerebral está capacitado para ciertas habilidades, por ejemplo, el hemisferio derecho, que se encarga del pensamiento, la logística, la creatividad, y que maneja la mano izquierda. El hemisferio izquierdo maneja la mano derecha y él maneja el pensamiento holístico, o sea, lo que son las lógicas y las matemáticas. La lateralización se divide en 3 etapas. La primera etapa se llama la indiferenciación, que va desde los 0 a los 3 años de edad, que es cuando los niños descubren que tienen 2 manos, 2 pies y empiezan a descubrir que eso es lo que les ayuda a comunicarse con las otras personas. Mientras tanto, la segunda etapa se llama la alternación, que va desde los 2 años a los 4 años, que es cuando los niños ya empiezan más a manejar las manos, pero ellos, digamos, todavía no han definido su lateralización, manejan la derecha, la izquierda, pero no se han definido aún. Y la última etapa se llama la automatización, que va desde los 4 a los 6 años, que es ya cuando el niño se encuentra en un ambiente más avanzado, por lo menos cuando empieza su escolaridad en el jardín, que ellos allá van definiendo más su lateralización, si son izquierdos, si son zurdos, si son diestros. Bueno, la lateralidad es aquella preferencia natural que nuestro cuerpo tiene a la hora de definir qué lado, ya sea el derecho o el izquierdo, va a dirigir nuestras acciones. Esto va definido por los oídos, por los ojos, por las manos o por los pies. Permite que el hemisferio cerebral derecho se comunique sin ningún problema con el hemisferio cerebral izquierdo. También permite que nuestro cerebro desarrolle todo el potencial cognitivo como tal y es más notorio en las manos definiéndonos como diestros o zurdos. Pero lo que realmente nos define como diestros o zurdos es la preferencia para usar los 4 dominios, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. A esto es lo que llamamos lateralidad homogénica. La lateralidad cruzada es cuando, por ejemplo, una persona utiliza el ojo derecho, la mano derecha, el pie derecho, pero su oído es izquierdo. A eso se le llama lateralidad cruzada. Cuando la lateralidad es contrariada es cuando una persona está acostumbrada a utilizar todos los dominios del lado derecho, pero se le obliga a que utilice también los del lado izquierdo. El ambidiestro no quiere decir cuando una persona escribe con la mano derecha o la mano izquierda, va más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando una persona utiliza los 4 dominios de ambos lados. Un niño puede definir como tal su lateralidad hasta los 7 años. Cuando esto ocurre antes es cuando el niño puede sufrir de lateralidad cruzada, contrariada o ambidiestra. Estas personas por lo general o estos niños tienden a ser más lentos y pueden ocasionar problemas de escritura, lectura y comprensión. Y como tal, el lado que se usa con mayor frecuencia a realizar alguna acción es como se dice que se define la lateralidad de una persona. Podemos decir que se trata de la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar elementos propios de su lengua, elementos lingüísticos, en este caso pueden ser también elementos gráficos, elementos de diversa naturaleza, sistemas de comunicación que le permiten integrarse con los elementos de su misma especie, logrando así una comunicación asertiva y todo esto asegurando pues la supervivencia. Vamos a hablar del lóbulo frontal, que es una de las partes más estudiadas prácticamente viéndolo del lado psicológico y neuropsicológico. Él como tal ocupa la tercera parte del encéfalo y prácticamente es el administrador de todas las funciones del resto del cerebro, que es el que nos da como tal el racionamiento o el raciocinio como tal de la persona. Claro, en el lóbulo frontal vemos una clase de procesamiento cognitivo muy distinto a los demás. El procesamiento cognitivo que está aquí situado en el lóbulo frontal es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes componentes. El lóbulo frontal, aunque tiene una capacidad de procesamiento muy alta, muy grande, aún así no deja de ser dependiente de las otras partes del encéfalo.
El lóbulo frontal trabaja con la información que ya está ubicada en los diferentes lóbulos, no trabaja por separado. También trabaja en conjunto con el sistema límbico, que es el que nos da como el que regulador de esas emociones y sentimos esos impulsos, más exactamente. Entonces, si en un momento sentimos un impulso de pronto de que usted de pronto me agrede, entonces yo automáticamente pues me voy a defender. Ese impulso de pronto de querer agredir a una persona me lo da en el sistema límbico, pero automáticamente con la conexión del lóbulo frontal me genera un apaciguamiento y un pro y un contra. Entonces allí se genera un procesamiento y me da las opciones de, bueno, lo afecto o peleo o precisamente trato de apaciguar las cosas y decir, hombre, no voy a pelear, no voy a presionar, puedo causar un poco más de problemas. Como tal, es importante. Como tal, eso es importante. De esa es la parte que yo quería hablar como el tipo de racionamiento. Eso es como que el que nos da el freno, como el autocontrol prácticamente del ser humano. Nos sirve para planear metas, nos sirve como memoria de trabajo, como ese asistente administrativo que tenemos en el cerebro para planificar y cumplir metas, planificación, ejecución de tareas. Esa es realmente muy importante y es una de las partes que nos diferencia mucho al cerebro de los mamíferos que están en los animales.